Hola familia del Lugar de Su Gracia, espero te encuentres bien, te encuentres en paz y confiando siempre en Dios. Durante este tiempo por el cual estamos atravesando, no tenemos la oportunidad de reunirnos los martes para tener nuestro estudio bíblico. Pero yo quiero darle gracias a Dios por esta herramienta que, si puedo decirlo de esta forma, pues si no hubiera pasado lo que está pasando, quizá no sé cuándo hubiéramos descubierto esta herramienta para podernos comunicar, para poder estar en contacto. Hablaban del Facebook Live, hablaban de la aplicación Zoom y por alguna u otra razón no podíamos conectarnos. Y yo doy gracias a Dios por esta herramienta de YouTube de podernos conectar para poderte compartir la palabra del Señor. Y estoy agradecido con el Señor porque no solamente tú, que usualmente nos acompañas los martes, vas a poder ver y escuchar la enseñanza, sino también las personas que trabajan por la noche, que por alguna razón no nos puedan acompañar, ahora van a poderlo ver. Y no solamente verlo, sino yo quiero pedirte que lo compartas con las demás personas que tú conozcas. Dales la información de la iglesia, diles estamos en la ciudad de Duncanville, en el 1415, al oeste de la Woodland Road, en la ciudad de Duncanville. Nos reunimos el domingo a la 1 de la tarde y los martes a las 7:30 de la noche. Dales el número de la iglesia, 972-748-4752, o dales el número tuyo. Lo importante es que se comuniquen contigo también para que puedas darles información de la iglesia. Y yo quiero darle una vez más gracias a Dios por esta herramienta de que podemos aprovecharla, podemos usarla para llevar la palabra del Señor y poderla llevar en momentos como este, momentos difíciles por el que estamos pasando. Pero lo he dicho, lo repito, Dios está en control y esto va a pasar. Vamos a volvernos a reunir en la casa de Dios y vamos a estar gozosos, contentos, alegres de podernos ver, de poder volver a estrechar la mano, de darnos ese abrazo, de danzar para el Señor. Y viene pronto, yo lo sé que viene pronto. Así que te hago la invitación para que tú también anhela, desea, ora, intercede por las personas también, por nuestras familias, las familias del Lugar de Su Gracia, las familias, todas las familias, mi familia, tu familia, todas las familias, para que Dios nos guarde, nos cubra y nos proteja. Amén. Así que te voy a invitar a que tomes tu Biblia para poder compartir la enseñanza. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero quiero que podamos en verdad aprender más de la palabra de Dios. La última vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos en el Lugar de Su Gracia, y cuando digo reunirnos me refiero al martes, a nuestro estudio bíblico, hablamos y aprendimos sobre la vida de María y pudimos contestar de acuerdo a la palabra de Dios la pregunta: ¿por qué Dios escogió a María para que fuera la madre de Dios? Pues ahora, si ya hablamos de María, ahora vamos a hablar de José, que a José se le conoce como el esposo de María. Así que si estamos listos, toma tu Biblia, toma tus apuntes, no tus apuntes, tu libreta donde vas a poner tus apuntes, ¿verdad? Y vamos a aprender algo interesante el día de hoy. El nombre de José, para empezar, su nombre significa añadir o el que Dios añadió. Ese es el significado del nombre de José. Y el nombre de José, lo encontramos en dos personas que tuvieron un papel muy importante en la vida y en el ministerio de Jesús. Sabemos que el primer José es del que vamos a hablar y del que vamos a aprender, que viene siendo el esposo de María, pero también el padre terrenal de Jesús. El otro José lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 57, que, vamos a ir porque hay algo bien interesante que quiero compartirte. Mateo,
capítulo 27, versículo 57. Mateo 27, 57. Dice la palabra del Señor, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Mira qué interesante. José, el padre terrenal de Jesús, fue carpintero. Y luego dice aquí que José, dice, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. A mí me llama la atención porque cuando vemos que dice José de Arimatea, lo identifican como un hombre rico, ¿verdad? Pero también lo identifican como un discípulo de Jesús. Y te digo que interesante porque un hombre rico llegó a ser discípulo de Jesús. ¿Y por qué lo recalco y por qué te lo digo? Porque este hombre rico muy fácilmente le hubiera dado lugar más a su riqueza. Por nada hubiera dejado su riqueza. O si lo puedo decir de esta forma, él no dejó que la riqueza le impidiera conocer a Jesús. Y no solamente conocerlo, sino seguirle. Porque la palabra discípulo, acuérdate, una de sus definiciones, ese poder, es discípulo de Jesús. O un seguidor, de Jesús. La palabra discípulo. O sea, este hombre rico, no tan solo, ¿verdad?, tuvo ese encuentro con Jesús, sino que también tomó la decisión de seguirle porque lo identifican como un discípulo. ¿Okay? Dice el versículo 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Ahí quiero hacer otra pausa, ¿ok? Sobre este José de Arimatea. No vamos a hablar de este José de Arimatea, pero es algo bien interesante, porque mira, un hombre rico que se convirtió en discípulo, en seguidor de Jesús, va ante Pilato, pide el cuerpo de Jesús, el cuerpo que ya estaba sin vida, y luego dice, por eso muchas veces yo te digo que no solamente leas la palabra, sino medita en la palabra, lo que la palabra te está diciendo. Y dice, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Este hombre, José de Arimatea, era un hombre rico. Te lo estoy repitiendo y te lo estoy recalcando para que te pueda caer el 20, ¿verdad? Como digo yo. Era un hombre rico que se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Jesús. ¿Ok? Si lo puedo decir de esta forma, una persona humilde, porque él mismo, dice aquí, labró, o sea, escarbó, preparó la tumba de Jesús. Un hombre rico, ¿por qué recalco lo de un hombre rico? Porque un hombre rico muy fácilmente, él hubiera dicho, ¿saben qué? Les pago a tales personas para que hagan el trabajo. Él no quiso que nadie hiciera el trabajo más que él. Por eso te decía hace un momento que dos personas con un mismo nombre, dos personas que llevaban el nombre de José, tuvieron un papel muy importante en la vida de Jesús. Ahora vamos a regresar al José del cual vamos a hablar en este día. ¿Ok? Te dije que el nombre de José significa añadir o el que Dios añadió. ¿Ok? La Biblia no nos dice mucho acerca de este hombre llamado José. En el capítulo 1 del libro de Mateo, en el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, lo identifican como María, como marido de María, pero también como descendiente de David. ¿Ok? Ahora, si leemos lo que dice en el versículo 19, miren lo que dice el versículo 19. Dice, José, su marido, dice, como era justo. Identifican a José como una persona justa o como un hombre
justo. Porque mira lo que dice, para entender esto. Dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José quería, en otras palabras, de acuerdo a los comentaristas y conocedores de la Biblia, José quería divorciarse de María, por lo que él consideraba una infidelidad. El divorcio hubiera sido necesario porque ya habían hecho un pacto, aunque el matrimonio, de acuerdo a los comentaristas, aún no se había consumido, pero habían acordado, habían hecho un pacto de que iban a unir sus vidas. Entonces estaban bajo ese pacto de que iban a unir sus vidas. Y José, es ahí cuando José se da cuenta de que María va a tener un hijo que no es de él. Por eso José hubiera podido también haber hecho público el divorcio. O sea, José le hubiera podido haber pedido el divorcio a María. Pero dice la palabra que era un hombre justo. Mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Como te digo, José pudo haber hecho esto, pero él lo mantuvo en privado porque era un hombre justo. Y acuérdate que en uno de los videos que te grabé te daba la definición de lo que es una persona justa o un hombre justo. Un hombre justo es aquel que es obediente a la palabra de Dios, es obediente a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. Un hombre justo. Entonces, si pudiéramos identificar a José, pudiéramos decir que José, de acuerdo a la palabra justo, que es lo que lo identifica, pudiéramos decir que José no solamente era justo, sino que José era una persona que amaba a Dios, que seguía a Dios, que servía a Dios, que conocía a Dios. Una persona justa, ¿ok? O un hombre justo, como dice aquí. En el versículo 20 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo, mira lo que dice. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, dice, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Qué interesante, porque José recibe la revelación del nacimiento de Jesús en sueños, ¿verdad? Se le aparece el ángel y le da la revelación y le dice que María va a tener un hijo, ¿verdad? Y digo que es interesante porque él recibe la revelación en sueños, que a él se le reveló en sueños, pero a María, de acuerdo a lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, a María se le apareció el ángel para darle la noticia y para decirle que ella era la que iba, ¿verdad?, a dar a luz a Jesús, que iba a ser concebido por medio del Espíritu Santo. Por eso, cuando a José se le da la revelación en sueños, me gusta lo que el ángel le dice, porque en el versículo 20 le dice, lo que en ella es engendrado, ¿ok?, del Espíritu Santo es. Dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora mira lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, José no solamente era una persona
justa, sino que también José era una persona obediente. Otra de las características de un hombre justo, ser obediente. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, vuelve a leer lo que dice el versículo 24. Dice, y despertando José, del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fue obediente, creyó, ¿verdad? Una persona de fe, porque creyó, ¿verdad? Porque hizo lo que el ángel le mandó hacer. Y lo interesante es que aún sin nacer Jesús, José ya lo había adoptado. Porque dice el versículo al terminar, el versículo 24 dice, y recibió a su mujer. O sea, en otras palabras, le dio la bienvenida. Le dijo, yo te acepto. Ponte a pensar el impacto que habrá causado, aún en el sueño, ¿verdad? El impacto que esas palabras causaron en José. Porque dice el versículo 20, lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Y yo creo que cuando José escuchó esas palabras fueron, yo creo que las que le causaron tal impacto que cuando despierta del sueño, cuando despierta de la revelación, dice, ¿verdad?, que él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y yo pienso que si usáramos un poco la imaginación, yo me puedo imaginar a José cuando despierta, va con María y le dijo, o le dice, ¿verdad? Ahora entiendo lo que te ha pasado. Quizás al principio no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Quizás hasta le pudo haber pedido perdón, le dijo, perdóname por no haberlo entendido, pero ahora lo entiendo, ahora te recibo, ahora te acepto y acepto a ese bebé, a ese hijo que vas a tener. Porque dice, ¿verdad? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, dice, y recibió a su mujer. Pero mira lo interesante, dice, ¿te acuerdas que hace un momento te había dicho que el matrimonio todavía no se consumía? Bueno, en el versículo 25 dice, pero no la conoció, ¿ok? O sea, en otras palabras, no hubo una relación íntima. La palabra conoció ahí viene de conocer. Conocer quiere decir, nos habla de lo íntimo, de conocer, de conocer o de conocerse en lo íntimo. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mira qué interesante, vuelve a repetir, ¿verdad? Primogénito, la palabra primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Te fijas que María tuvo a su primogénito? ¿No tuvo a su unigénito? O sea, no solamente fue el único hijo que María tuvo. Dice la palabra aquí en el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz, dice, a su hijo primogénito. Y más adelante vamos a explicar y a darnos cuenta el por qué hago énfasis en cuando dice a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que viene siendo Salvador. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, José no solamente fue una persona justa o un hombre justo, sino que José también fue obediente, ¿verdad? Y me gusta lo que dice cuando él dice, y recibió a su mujer, porque desde el momento que él recibió a su mujer, también recibió a Jesús como su hijo. Ahora, los judíos consideraban a José como el padre de Jesús. Y de acuerdo a lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículo 48, Jesús lo trató como tal. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 48, ¿ok? Lucas capítulo 2, versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y dice, y le dijo su madre,
¿ok? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, y mira cómo está escrita la palabra tu padre, con minúscula, ¿ok? Dice, y yo te hemos buscado con angustia, con desesperación, con ansias, ¿verdad? Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre, ¿ok? Me es necesario estar. Y mira cómo está escrita la palabra padre, ¿ok? Está con mayúscula. Lo cual quiere decir que cuando Jesús le estaba diciendo a José y a María, dice, ¿qué no sabéis que en los negocios de mi padre? ¿Qué no sabéis que en los negocios de Dios yo tengo que estar? Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos decir eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros ahí en el lugar de su gracia. Que pudiéramos decir, ¿verdad? ¿No sabéis que en los negocios, en los asuntos, en las cosas de mi Padre, me es necesario estar? Y cuando dice la palabra me es necesario, es de que ahí había una necesidad en Jesús para estar en los asuntos de su Padre. Y tú y yo debemos de tener esa necesidad que nos mueva, que nos empuje a estar más involucrados en los asuntos de Dios, en los asuntos de mi Padre. Por eso te decía, qué bonito fuera que todos nosotros pudiéramos decir eso, ¿verdad? Que cuando llega el domingo, que cuando llega el martes, ¿saben qué? A mí me es necesario estar en la casa de Dios, a mí me es necesario estar en el estudio bíblico, a mí me es necesario estar en el servicio a la una. Necesario, o sea, que hay una necesidad. Y Jesús, cuando dijo eso, dice aquí, dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él tenía esa necesidad de estar en los asuntos de su Padre. Y tú y yo debemos de tener esa necesidad de estar también en los asuntos de mi Padre y no tomar a Dios a la ligera, como yo te lo he dicho varias veces. Ahora algo volviendo al Evangelio de Mateo, algo que descubrimos aquí, por si tú no lo sabes, es de que José le salvó la vida a Jesús. Qué interesante cuando lo vemos aquí en el capítulo 2 del libro de Mateo, el versículo 13 nos dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció otra vez en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, dice, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, Herodes ya sabía la ciudad donde estaba Jesús, pero no sabía dónde vivía Jesús. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando ahí, si le damos reversa a este capítulo, si vamos hacia atrás en este capítulo 2, cuando Herodes mandó llamar a los magos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les dijo Herodes en el versículo 8 del capítulo 2? Y enviándolos a Belén, ¿sabes? Herodes ya sabía la ciudad donde estaba Jesús. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. O sea, Herodes manda a los magos y les con la orden, si puedo decirlo así, con la tarea de que vayan a Belén, porque Herodes ya sabía la ciudad donde estaba Jesús. Y les dice a los magos, vayan a Belén, averigüen dónde vive, y luego vienen y me lo dicen a mí, para que yo también vaya y le adore. La intención de Herodes no era adorar a Jesús. La intención de Herodes era matar a Jesús. Y mira lo que dice el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños. Qué interesante, porque toda revelación era dada a través de los sueños, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Porque dice,
pero siendo avisados por revelación, ¿ok? En sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea que en otras palabras, los magos no regresaron con Herodes para darle, si lo puedo decir de esta forma, la calle, la dirección donde estaba Jesús. Ellos fueron avisados, de acuerdo a lo que dice el versículo 2, por revelación en sueños. Y dice que regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, ¿cómo se quedaría Herodes? Herodes no se quedó contento. Herodes estaba enojado, quizás se sintió burlado, ¿verdad? Porque no le dijeron dónde vivía Jesús. Entonces, cuando el ángel le hace la revelación a José a través del sueño, le dice en el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará en Belén, en cada casa de Belén, si lo puedo decir de esta forma, a Jesús, al niño, ¿ves? Para matarlo. O sea que José le salvó la vida a Jesús. Los magos, si pudiéramos decirlo también algo interesante, que a los magos también le salvaron la vida a Jesús, porque a ellos también les fue avisado por revelación en sueños que no regresaran con Herodes. Y por esa razón ellos se fueron por otro camino y regresaron a su ciudad. A José se le da la revelación, se le dice lo que tiene que hacer, porque dice, si no lo haces, va a venir Herodes, va a buscar al niño y lo va a matar. Entonces mira lo que dice el versículo 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, se fue a Egipto. Cuando, si puedo hacer otro paréntesis, es que a mí me llama mucho la atención, ¿ok? Creo que sin temor a equivocarme pudiera decir que José fue 1, 2, 3, 4 revelaciones en sueños. José tuvo 4 revelaciones en sueños e hizo lo que el ángel le decía que tenía que hacer. O sea, no me quiero salir del tema, pero qué interesante, ¿verdad? Quizá la Biblia no nos habla mucho acerca de José, qué pasó con José o qué, pero lo que la Biblia sí nos dice es que José era una persona justa, José era una persona obediente, José era una persona que ejercitaba su fe, una persona que prácticamente aceptó, ¿verdad?, a Jesús como su hijo. Y a él se le decía lo que tenía que hacer por revelación en sueño. Y José, como te lo digo, le salvó la vida a Jesús. Ahora, a José José fue prácticamente carpintero de profesión. Mira lo que dice ahí en el libro de Mateo capítulo 13, libro de Mateo capítulo 13 versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, identifican a José como el carpintero. No se llama su madre, ¿ok? María, dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, a José lo identifican como carpintero. Pero si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Ahí identifican a Jesús como carpintero. Y luego dice, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y luego dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, que identifican a Jesús como el carpintero, como el hijo de María, y el y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y luego dice, y también, dice, están aquí, ¿ok?, con nosotros sus hermanas. O sea que Jesús
tuvo hermanos y tuvo hermanas, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Se dice también, que José pudo haber vivido hasta los principios del ministerio de Jesús. Por eso cuando te digo que no se dice mucho acerca de la vida de José, el padre de Jesús, ¿verdad? Pero se dice, de acuerdo a los eruditos, a los conocedores, a los comentaristas de la Biblia, dicen que José pudo haber vivido hasta los principios del ministerio de Jesús. Mira lo que dice ahí en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 42. Juan 6, 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo, fíjate lo que dice, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Por qué te digo que se dice que José pudo haber vivido hasta los principios del ministerio de Jesús? Vamos a leer el versículo una vez más y vamos a ver si lo puedes captar. Dice el versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, presente, conocemos. Pues ya, ¿no es este Jesús el hijo de José y de María que nosotros conocíamos? Están aplicándolo en el presente, conocemos. O sea, cuando dicen conocemos, está hablando del presente. Y José está vivo, no había muerto. Lo interesante es que José desaparece y ya no se menciona en la Biblia. Cuando leemos los evangelios ya no nos menciona nada. No estuvo en el arresto, en el juzgado, si lo puedo decir así, ni mucho menos no estuvo en la crucifixión de Jesús. Por eso se cree que murió antes de la muerte de Jesús. Muchos de los comentaristas identifican también ya a María como una viuda. Mira lo que dice ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, dale más adelante, en el capítulo 19, Mira lo que dice el versículo 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, a ese seguidor, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si José hubiera estado vivo, Jesús no le hubiera dicho esas palabras a Juan. Y luego dice el versículo al terminar, ¿verdad? El versículo 27 dice: y desde aquella hora, o sea, desde aquel momento, el discípulo la recibió, la aceptó, le abrió las puertas de su casa. Dice, la recibió en su casa. Por eso ya a María la identificaban como una viuda. Voy a leerte el versículo una vez más, versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. O sea, en otras palabras, Jesús estaba en la cruz, miró a María y le dijo: mujer. Fíjate que no le dijo madre, ¿verdad? Porque creo que en ningún momento Jesús se dirigió a ella como mamá, como madre, siempre fue mujer. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Y luego mira al discípulo y le dice: he ahí tu madre. Por eso te digo, si José hubiera estado vivo, creo yo, y ciertos comentaristas también lo han dicho, que
José pudo haber estado, si estuviera vivo, hubiera estado ahí acompañando a María. Y María estaba sola, pero aquí dice el versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿O qué aprendimos de este José, esposo de María? El nombre, como te lo dije al principio, es añadir, o el que Dios añadió. Era carpintero, era el marido de María, era un hombre justo, descendiente del rey David. Se le reveló, se le dio revelación en sueños, creo 4 veces sin temor a equivocarme, ¿ok? Y se le reveló en sueños lo que tenía que hacer. No sabemos cuándo murió, pero también la Biblia nos dice y nos enseña que él y María tuvieron más hijos. Adoptó, amó, crió y cuidó a Jesús como si fuera suyo, como si fuera su propio hijo. Esto es lo que podríamos decir que hemos aprendido el día de hoy en cuanto a José, el esposo de María. Quiero dejarte con esto, que compartas la enseñanza, ¿verdad? Como te lo dije, le doy gracias a Dios de que podemos usar esta herramienta, ¿ok?, para poder llevar la palabra del Señor. Y quiero dejarte con la bendición con la que siempre nosotros nos despedimos cuando estamos reunidos ahí en el lugar de su gracia. Pero antes de despedirme, antes de declarar esta bendición sobre tu vida, quiero una vez más decirte que estés en paz, que confíes en Dios, porque esto va a pasar. Acuérdate, como te lo he dicho, este virus no es más grande que Dios. Dios está en control. Es mi oración que Dios supla tu necesidad y, como te lo he dicho, si en algo te puedo ayudar, si necesitas oración, si necesitas alguna cosa, por favor avísame, házmelo saber para poderte ayudar, ¿ok? Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 en adelante. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te guarde. Y una vez más te digo, si en algo te puedo ayudar, aquí estamos. Y es un momento también para que, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña también, el ayudarnos los unos a los otros. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y seguimos orando, y primeramente Dios pronto nos podamos reunir ya en la casa, en la iglesia. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta luego.